Comenzamos la semana pasada y estamos precisamente en estos versículos del 1 al 19. La semana pasada solamente alcanzamos a cubrir, creo que 4 versículos, 4 versículos. 4 versículos. Pero vamos a leerlos. Primeramente es del 1 al 19, pero vamos a leer primero del 1 al 5. Nos vamos a ir por partes, ya que comenzamos bueno, como es costumbre, estamos examinando el texto palabra por palabra, versículo por versículo. Así que vamos a leer los primeros 5 versículos. Dicen así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Dijimos que este tema ha llegado a ser un tema muy sensible, pero con este estudio no buscamos criticar a nadie, solamente buscamos la verdad, que es lo más importante que el Hijo de Dios debe de buscar. Amén. Que es la verdad de Dios. Y la vez pasada vimos algunas cosas acerca de este tema. Dijimos que las lenguas son ¿qué? Idiomas entendibles. Y también vimos lo que es extático, que son, ¿qué dijimos que era extático? Porque vamos a hablar de lenguas extáticas, que son las que los corintios, lo que los corintios estaban haciendo, ya que Pablo precisamente escribe, había tanto desorden en la iglesia de Corinto que Pablo tuvo que escribir todo un capítulo, este capítulo 14, acerca de las lenguas. ¿Por qué? Porque se practicaban lenguas extáticas, donde los corintios en la cultura greco-romana o en la religión ahí pagana se practicaba que las personas cuando entraban en ese trance con su dios pagano, en ese momento empezaban a hablar el idioma de ese dios, ¿sí? Así es de que, pues, cuando hacían eso, las personas se salían de control, o sea, no estaban ya bajo el control de la persona, sino que estaban haciendo cosas fuera de sí, ¿sí? Se salían de sí mismas. Y eso es lo que se conoce como algo extático. No es lo mismo que estático, ¿verdad? Porque estático es algo que está fijo. Así que no confundamos la palabra. También vimos el significado de eros, que es de donde se venía todo esto con lo que se practicaba en aquel entonces, que es eros, significa amor, pero es un amor ¿qué? Sexual, sensual, erótico, ¿verdad? Así que eso
hay que tenerlo en mente para poder entender más claramente lo que estamos viendo. También vimos que la posición de las lenguas, o más bien vamos a ver estas tres cosas en este pasaje. Primeramente, la posición de las lenguas, el propósito y el procedimiento. Dijimos que el propósito es señal. Cuando entendemos para qué fueron dadas las lenguas, entonces podemos comprender más acerca de este tema. Y el procedimiento, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, así que Dios nos da una manera de hacer las cosas en orden, ¿sí? O sea, que siguen un orden. Y las razones, dijimos que primeramente empezamos a ver la posición. El apóstol Pablo está comparando dos dones aquí, el don de profecía y el don de las lenguas. ¿Okay? Y comparando el don de las lenguas con el don de profecía, el apóstol Pablo dice que el don de las lenguas pasa a ser en segundo lugar comparado al don de profecía. ¿Por qué razón? Porque la profecía, ¿qué? Edifica, ¿sí? La profecía edifica, mientras que las lenguas no edifican, nunca fueron dadas para edificar, ¿sí? Así es de que, por lo tanto, como podemos ver en este capítulo, que el apóstol Pablo repite mucho la palabra ¿qué? Edificar, edificación, porque siempre que la iglesia se reúne, ¿sí? Siempre que la iglesia se reúne, como estamos reunidos esta mañana, ¿es para qué? Para edificación, ¿sí? Es para edificación. Así que el que profetiza, edifica. Ya vimos que la palabra profecía viene de dos palabras que quiere decir antes y hablar. Hablar ante alguien, ¿sí? Eso significa profetizar. En el Antiguo Testamento tenía la misma significado porque los profetas hablaban delante del pueblo de Israel, traían el mensaje de Dios y hablaban lo que Dios les había dicho, ¿sí? Muchos lo relacionan con hablar, con predecir el futuro, ¿sí? Pero eso no es la definición de la palabra. La definición de la palabra es hablar delante de, ¿sí? Así que, y siempre se ha utilizado en eso, aunque en algunas ocasiones los profetas dieron revelación por parte de Dios, pero siempre solamente llevaban el mensaje de Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Y hoy se sigue profetizando, en que se sigue ¿qué? Enseñando, se sigue diciendo lo que ya está escrito, lo que Dios nos ha revelado, y lo estamos hablando delante de otras personas, ¿sí? Así que ese es el sentido. Y esa es la definición de profetizar. Bueno, y después vimos lo que, si vamos ahí, si yo, ¿dónde está? Seguid el amor. Cuando el apóstol Pablo nos dice seguid el amor es porque los corintios buscaban más ciertos dones, como es el don de hablar en lenguas y el don de profetizar, porque eran los más vistos, y lo estaban haciendo más que nada para llamar la atención hacia ellos mismos, ¿sí? Porque el apóstol Pablo, ya como vimos en el capítulo 13, les tuvo que hablar acerca del amor, enseñarles acerca del amor. Si los corintios quisieran buscar en realidad algo, Pablo les dice, busquen
el amor, ¿sí? Busquen el amarse el uno al otro, en lugar de estarse creyendo superior a los demás, porque tienen cierto don, como el don de lenguas, que es visto, y el don de profecía, que serán los más deseables, según ellos, ¿verdad? Pero si van a buscar algo, busquen el amor. Por eso dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, ¿sí? O sea que Pablo no está diciendo que no dejen de buscar, y aquí no significa que debemos buscar tener un don, ¿sí, no? Sino que debemos descubrir más bien qué don Dios nos ha dado y ponerlo en práctica de la manera correcta. Amén. No es que deseemos un don y le pidamos a Dios, oh, yo quiero este don, yo quiero el otro. Los dones no son para nosotros poderlos escoger, ¿sí? Porque ya vimos anteriormente que Dios da el don que Él quiere a quien Él quiere, de la manera que Él quiere. Así que no es que nosotros tengamos que escogerlo, ¿sí? Así que Pablo está diciendo, procuren, ¿sí? Procuren poner en práctica ese don que ya tienen, que Dios les ha dado, ¿sí? Pero sobre todo que profeticéis, ¿sí? ¿Por qué? Porque enseñar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios delante de alguien, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. Es la obra que Jesús comenzó cuando vino aquí, cuando estuvo en la tierra, pero que nosotros como iglesia debemos ¿de qué? Continuar, ¿sí? ¿Qué nos dijo? ¿Ir por todo qué? ¿Sí? ¿A toda qué? Criatura, ¿sí? Y por todo el mundo de predicar, ¿qué? El Evangelio. Esa es la obra que Él comenzó y es la que nosotros debemos de seguir, ¿sí? Y para ello, pues, es profetizar, o sea, hablar delante de las personas. ¿Qué vamos a hablar delante de las personas? El mensaje de salvación. Amén. Así que luego vimos el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí también vimos que porque el que habla en lenguas, ¿sí? No habla a los hombres, sino a Dios. ¿Dónde está? Y aquí es importante entender, porque las personas o algunos hermanos dicen, ahí dice, mire, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, ¿sí? O sea, no es para que los hombres nos entiendan, sino es una forma con la cual yo me comunico directamente con Dios y Dios me entiende, ¿sí? Pero no es eso lo que está diciendo Pablo. Más bien dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a un Dios. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la práctica que hacían en aquel tiempo. Sí, los corintios habían salido de esa religión pagana, donde cuando entraban en ese trance, en ese éxtasis, ¿verdad? Según que se empezaban a comunicar con Dios, empezaban a hablar en el idioma de ese Dios, ¿sí? Así que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a un ¿qué? A un Dios, ¿sí? El artículo este no existe en el griego, pero miren, hay palabras que las entendemos dentro del contexto, ¿sí? Por ejemplo, si les di unos ejemplos como la palabra como, ¿se acuerdan? Que la palabra como tiene muchos significados, pero es la misma palabra, pero depende del contexto, es como entendemos el significado o el uso de la palabra en esa oración,
¿sí? Así que también en el griego depende del contexto, podemos entender más acerca de qué se está refiriendo, ¿sí? Así que ah, por esa razón, y ya que precisamente el apóstol Pablo está hablando acerca del mal uso de las lenguas, porque había hermanos que sí tenían el don verdadero, pero aún así teniendo el don verdadero, lo estaban mal usando. Y había otros hermanos ahí en la iglesia que no tenían el don de lenguas, pero lo estaban falsificando para ser vistos, ¿sí? Para ser vistos como más importantes delante de la congregación, ¿sí? Así es de que, y luego tenemos que entender que eso es lo que se estaba practicando en en la religión pagana, ¿sí? Así que ahora, también vimos que ningún don, ningún don dado por Dios a la iglesia es dado para edificación propia, ¿sí? Ninguno de los dones es para nuestra propia edificación, sino es para la edificación ¿de quién? De la iglesia, ¿sí? Así que, además, vimos que, porque hay algunos dicen, bueno, pues es la manera en que yo oro con Dios, ¿verdad? En lenguas, ¿sí? Si revisamos todas las oraciones que están en la Escritura y la manera en que fueron expuestas esas oraciones, nunca vamos a encontrar a alguien que en la Biblia, de alguien que haya hablado con Dios en lenguas, ¿o sí? ¿Verdad que no? Cuando Dios habla al hombre, siempre ha hablado en el idioma que habla el hombre, ¿sí? Sea cual sea el idioma. Pero siempre, los ángeles también, siempre que se han dirigido al hombre, han hablado en el idioma del hombre, ¿sí? Nunca han hablado en el idioma angelical, porque también eso, pues no. Siempre se han dirigido al hombre en el idioma entendible en el cual el hombre habla y comprende, ¿sí? Y ninguna oración registrada en la Escritura está en lenguas. Además, no solamente eso, sino que cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les dijo, ¿verdad?, que no usaran vanas repeticiones, ¿sí? Y ya vimos eso también, de que, de que las repeticiones vienen de esto, que es una onomatopeya, ¿sí? Forma de imitar un sonido. O sea que no estuvieran bata, 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 ¿sí? A eso se refiere vanas repeticiones, ¿sí? Precisamente Jesús dice, como hacen los gentiles, ¿sí? Y ya vimos algo de esto también, ¿sí? Son sonidos, ¿verdad? Que no son palabras, pero que los imitamos y en vez de los usamos como palabras, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que hasta ahí llegamos la vez pasada, ¿sí, verdad? Hasta ahí llegamos. Así que, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esa no es razón para hablar en lenguas con Dios, ¿verdad? Ya dijimos que es lo que precisamente los corintios estaban practicando. Nadie le entiende porque el Espíritu, dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Bueno, ahí nos quedamos. Pero ¿alguna pregunta hasta ahí? Que tiene al, que tiene al Espíritu con ellos, ¿no? Y luego también usted nos está dando las enseñanzas estas y nos está diciendo, ¿verdad? Lo que es, como aquí donde dijo usted que dice, aquí dice, sino a Dios, pero usted dice que quiere decir a un Dios. Pero si en otras iglesias no dan esta enseñanza que usted nos está dando, se quedan igual, ¿no? No como usted nos está enseñando. Bueno, porque hay que interpretar lo que el apóstol, lo que la Escritura nos dice, ¿sí? Por eso es peligroso tomar versículos fuera de su contexto, ¿sí? Si se toma, por ejemplo, lo que usted me está diciendo fuera de todo el contexto del capítulo 14, que es lo que estamos viendo, y fuera de la epístola también, vamos a ver que precisamente Pablo escribió esta carta para corregir los errores que se estaban cometiendo en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Y también es necesario muchas veces, bueno, siempre tratar de transferirnos mentalmente a la época, ¿sí? Conocer un poquito de la historia, conocer un poquito de la cultura, porque cuando conocemos algo de la cultura, ¿qué es lo que estaba sucediendo, por ejemplo, cuando Pablo se dirigió aquí a la iglesia de Corinto? ¿Sí? ¿Y qué era lo que se practicaba? ¿De dónde habían salido los hermanos? ¿De dónde venían? ¿Sí? Porque eso cuenta mucho. Si entendemos la cultura, lo que estaba sucediendo, entonces ya podemos tener un mejor entendimiento de lo que dice Pablo o lo que nos dice la Escritura en general. Sí, porque por ejemplo, yo como cuando voy a Mexicali, ¿verdad? Yo voy a la iglesia aquella y ahí sí hablan en lenguas y y nos dan la explicación, pues, de las lenguas. Y no sé, yo sí creo en las lenguas, aunque yo no las hablo, ¿verdad? Pero yo sí creo en las lenguas. Claro. Porque aquí también el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que quisiera que todos habláis en lenguas, pero más que profeticéis. Sí, para allá vamos. No se me adelante. Precisamente para allá vamos. ¿Sí? Porque, miren, yo no estoy diciendo que no creamos en las lenguas. ¿Ok? Porque el don de lenguas es un don que Dios dio. ¿Sí? Es un don que Dios dio. ¿Sí? Pero también la Escritura nos dice que las lenguas, ¿qué? Cesarán. ¿Sí? Y ya vimos eso anteriormente. Las lenguas ya cesaron. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante, precisamente en este capítulo, el propósito de las lenguas. Cuando entendemos el propósito por el cual Dios dio las lenguas, entonces vamos a entender más claro esto. ¿Sí? Pero ahorita vamos parte por parte, vamos a llegar a esa parte, a esa sección. ¿Sí? Pero para lo que usted dice, sí. Mire, no es que, yo no le estoy diciendo que no creamos en las lenguas, porque el don de lenguas es un don que Dios dio a la iglesia. ¿Sí? Pero la práctica errónea de las lenguas es la que el apóstol Pablo está aquí corrigiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hacían los corintios últimamente en este último siglo se está repitiendo. ¿Sí? O sea que estamos viendo
lo que sucedió en Corintio, o en la iglesia en Corinto, se está repitiendo hoy, ¿sí? O en este tiempo, ¿sí? Y es precisamente lo que debemos entender, ¿sí? No estamos en contra del don de lenguas, el verdadero don de lenguas, ¿sí? Sino que estamos simplemente identificando que hay un don de lenguas falso, ¿sí? ¿Y quién es el que falsifica la palabra de Dios? El enemigo, ¿para qué? Para confundir, ¿sí? Ahora, aquí, como les dije, en el original, cuando dice, ah, aún en el idioma original, el griego, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, ¿ok? Aunque en el original no tiene el artículo, ¿verdad? Pero por el contexto queda mejor traducido a un Dios, ¿sí? Porque es precisamente la práctica que estaban haciendo los corintios, ¿sí? ¿Sí me explico? Ya los confundí. También otra cosa importante para interpretar la palabra de Dios, muchas veces tenemos que ir al idioma original, ¿sí? Porque cuando se traduce de un idioma a otro, muchas veces se pierde algo del contenido, ¿sí? Algo. Es como cuando traducimos algo de español al inglés, se pierde en veces algo de ese sentido. Ahora, para poder entender bien lo que la persona dijo o el escritor escribió, tenemos muchas veces que ver cómo lo escribió en el idioma original, con qué sentido, dentro del contexto que lo estaba diciendo, ¿sí? Porque en la traducción se puede perder algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el trabajo de interpretación no es fácil, ¿sí? Hay que ver también el significado de las palabras, porque muchas veces la traducción en el original puede tener muchos significados, y si el traductor no usó el significado correcto a la hora de traducirlo, se puede cambiar la idea, ¿sí o no? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, por eso es que dice aquí, y vamos a ver más adelante, la segunda parte, dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, ¿sí? Y eso es precisamente lo que hacían su religión pagana, empezaban a hablar en lenguas y nadie les entendía. ¿Por qué? Porque según estaban hablando el idioma de ese Dios y nadie les entiende. Ahora dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí algo muy importante, y está bien que haya notado eso, ¿sí? Porque es importante aclarar, como dice usted, ¿por qué dice por el Espíritu? ¿Sí o no? Bueno, pero y además de eso tenemos que tener en mente, que no se nos olvide que ningún don nos fue dado para edificación propia. Amén. Tengamos ese en mente. Ningún don fue dado para edificación propia, sino para edificación ¿de quién? De la iglesia, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice, fíjense, si tomamos eso en cuenta, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿sí? ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Primeramente, miren, porque el que habla en lengua, aquí debería haber sido en una lengua desconocida, ¿sí?
no habla ¿qué? A los hombres. Si fuera el don verdadero, ¿para qué fueron dadas las lenguas? Aunque no fueron dadas para edificación, las lenguas no fueron dadas para edificación propia. No fueron dadas para edificación de los demás, pero tampoco fueron dadas para edificación propia. ¿Sí? Tuvieron un propósito. Pero si tomamos lo que dice ahí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Se está contradiciendo? Si los dones fueron dados para edificación, entonces Pablo está diciendo aquí que los dones no fueron para los hombres. ¿Se está contradiciendo? ¿Sí me entienden la pregunta? Creo que no. Miren, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Es como si dijera, porque el que profetiza no habla a los hombres. ¿Sí me entendieron ahora? Si el don de profecía fue dado, ¿para qué? Para edificar, pero si Pablo dice, porque el que, dice, si dijera aquí, porque el que habla, porque el que profetiza no habla a los hombres, entonces ¿a quién habla? ¿O a quién le va a hablar? ¿Para qué es la profecía? Para edificación, y profecía quiere decir hablar delante de, ¿sí? Pero si cambiamos ahí, digamos, para que entendamos más claro, si cambiamos lenguas por profecía, entonces ahí se estaría contradiciendo Pablo. Lo que quiero que entiendan es que se estaría contradiciendo, ¿sí? Dice, porque el que habla, porque el que profetiza no habla a los hombres, entonces, ¿con quién va? Sino a Dios, ¿sí? ¿Necesitamos profetizarle a Dios? No, ¿verdad? Entonces no se puede estar refiriendo a las lenguas, al don de lenguas verdadero, sino al que practicaban ¿qué? Los corintios. ¿Sí? ¿Ahora sí lo entendemos? ¿O seguimos igual? Así que por eso, tomándolo, miren, la palabra de Dios nos fue dada para pensar. El mandamiento de Dios es de que amemos a Dios con todo ¿qué? Nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo ¿qué? ¿Con qué? Mente. Y mente quiere decir con entendimiento. ¿Sí? Así que debemos de entender la palabra de Dios para ponerla en práctica, para poder ser obedientes. Si no entendemos la palabra de Dios, si no entendemos las instrucciones, podemos estar haciendo cosas que nosotros pensamos que están bien, cuando en realidad estamos desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos las instrucciones. ¿Sí? Sí, es como les di el ejemplo de la receta de un pastel. Si nosotros seguimos las instrucciones, si entendemos bien las instrucciones de la receta, nos va a salir el pastel deseado, el que queremos hacer, ¿sí? Pero si hay algo ahí que no entendemos, digo, yo creo que es esto, o yo creo que este ingrediente es esto, y le cambiamos los ingredientes, porque según yo eso es lo que entiendo, entonces ¿vamos a tener el resultado que deseamos? No. ¿Sí? Así que lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tenemos que entender el significado. ¿Sí? Tenemos que entender claramente. Bueno, ahora, ya quedamos de acuerdo que aquí se está refiriendo al don de lenguas extático que estaban practicando ellos, porque estaban realmente buscando hablar con su Dios, dice. Dice, nadie le entiende, pues sí, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, fíjense,
Dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Ok, miren, tenemos que encontrar el significado de ¿qué? Espíritu. ¿Qué significa espíritu? O la palabra. La palabra viene de una palabra griega que es neuma, algo así. Y esta palabra también significa aire, viento, ¿sí? Cuando en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, ¿qué dice? Sopló, ¿sí? Sopló aliento de vida. O sea, quiere decir que puso su espíritu dentro del lodo que había, la figura de lodo que había hecho, ¿no? Así que espíritu no siempre significa, no siempre se traduce como espíritu, ¿sí? Ahora, viendo la palabra en el original, que también podría ser aire o soplo, y luego los misterios, ¿sí? Porque cuando los corintios entraban en ese trance extático, pues hablaban cosas que no se entendían, ¿sí? Sus propios misterios allá, ¿verdad? ¿Ok? Pero también en la palabra de Dios, ¿qué significa misterios? Sí, cosas no reveladas. Quiere decir algo que está velado y que todavía no ha sido, ¿qué? Revelado. ¿Sí? ¿Saben qué es velado, no? Velar quiere decir estar cubierto con un velo, con un manto, ¿sí? Eso es algo que está velado. Una verdad que está velada, ¿sí? Que está cubierta, que no ha llegado su tiempo para ser revelada, para quitar que sea, ¿sí? Y esos son los misterios, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento fueron, ¿qué? Revelados. ¿Sí? El misterio de Cristo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento no fue dado claramente, revelado claramente a Jesucristo, ¿sí? Como lo fue en el Nuevo Testamento, cuando Él vino, ¿sí? La iglesia también era un misterio que fue ¿qué? Revelado. Los judíos para ellos no les fue revelado el misterio de la iglesia, ¿sí? Hasta que el día de Pentecostés y el Nuevo Testamento de ahí en adelante, entonces fue revelado, ¿sí? Era una verdad que para los judíos no les fue revelada en su tiempo, para que mejor me entiendan, pero que Dios tenía el propósito de revelarlo después, ¿sí? Así que ahora, conociendo por al menos esas dos palabras, ¿cómo podríamos entender ese versículo? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a un Dios, ¿sí? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu. Ahora díganme, si ese Espíritu será el Espíritu de Dios. Aunque aquí está escrito con mayúscula. ¿Sí? Pero miren, si esta persona, digamos, si este hermano está hablando en un idioma falso, en una lengua falsa,
creen que Pablo estaría usando el Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, o a su propio Espíritu? El Espíritu porque hay una diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál creen que sería mejor, cuál creen que mejor se debería haber usado ahí? ¿O cómo lo deberíamos de entender mejor? ¿Que Pablo se está refiriendo al Espíritu de Dios o al Espíritu del hombre? ¿Eh? ¿Por qué? Una persona no puede hablar misterio puesto que no lo puede ocultar. No, pero recuerden que la práctica de los corintios era esa práctica que tenían de que cuando entraban en ese trance, en trance de éxtasis, empezaban a hablar según el idioma de ese Dios. ¿Sí? Entonces, si ya dijimos que lo que está sucediendo aquí, a lo que Pablo se está refiriendo, es que el que habla en lenguas, en esas lenguas falsas, ¿sí?, no está hablando a los hombres, sino está hablando a un Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos relacionar ese falso Dios, ese falso don, con el Espíritu de Dios? No van a concordar, ¿sí? Sí, no concuerdan, pero si el hermano tiene el don de discernimiento, uno puede discernir que es espíritu falso. No, pero aquí ya no necesitamos, con lo que ya está escrito, llegamos a esa conclusión, ¿sí? De que aquí Pablo está hablando de que si alguien habla en lenguas, y las lenguas, ya dijimos que las lenguas es el don falso, un don falso, ¿sí? Y claro, en el don falso, los hombres también hablaban misterios, ¿sí o no? Porque estaban hablando en un idioma que según era el idioma de Dios, que nadie podía entender, y a eso le llamaban ellos misterios, pero no en el significado correcto de la palabra de Dios, que es una verdad aún no revelada, mejor. ¿Sí? Pero esos misterios que está hablando ahí, esta palabra aquí no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo al otro misterio, ¿no? Cuando es algo misterioso que no se conoce y que no podemos llegar a conocer, ¿sí? Porque es un misterio. ¿Sí entiende la diferencia? Hay un misterio así, que es esos misterios así. No, pero cuando la palabra de Dios habla de misterios, habla de verdades que aún no han sido, ¿qué? Reveladas. ¿Sí? Así que, ¿a cuál de esos misterios se está revelando aquí? Se está refiriendo aquí. Podemos decir a ese misterio, a esos misterios misteriosos, que no tienen, que no son verdades que van a ser reveladas, sino que son misterios que pues sí, porque Satanás porque está profetizado, los secretos le pertenecen a Dios, aunque el hombre quiera indagarlo, no le van a ser reveladas porque nomás le pertenecen a Dios. Sí, o sea, son misterios que Satanás puede dar para entretener a la gente, para engañar, ¿sí? Entonces, miren, en el versículo, viendo que las lenguas no es el don verdadero, y que ahí está diciendo que él está hablando a un Dios, y que los misterios aquí son misterios misteriosos. Entonces, espíritu ahí ¿podemos relacionar todo eso con el Espíritu de Dios? Bueno, si no, ¿Estaría el Espíritu de Dios relacionado con todo eso? No. ¿Verdad que no? No. Entonces no puede ser no puede ser el Espíritu de Dios, sino que simplemente, como dijo Pablo en el capítulo anterior, capítulo 13, donde dice, si yo hablase
todos los misterios, ¿sí? Sería como ¿qué? ¿Qué dice ahí? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿sí? Y eso es precisamente lo que está pasando ahí, es nomás está haciendo ruido, está haciendo ruido, pero no está ¿qué? Haciendo nada para edificación, ¿sí? Está siendo egoísta, ¿verdad? Porque si fuera un don verdadero, lo usaría para el propósito verdadero, no para edificarse a sí mismo, porque los dones nunca fueron dados para edificación propia. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Ah? Hebreos dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Dice en Hebreos capítulo 1, los primeros versículos, dice, en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo. La pregunta es si por medio de las lenguas, que fue una señal que Dios dio al inicio de la iglesia nada más para que la gente reconociera que era algo divino. En los Corintios, si era algo de Dios, ¿qué misterio salió de ahí? ¿O hacía falta algo en la palabra de Dios que estos hombres podían traer? Dios trabaja de esa manera. O hoy en día también. Hoy en día la gente habla en lenguas y ¿cuáles misterios? Si ya tenemos la palabra de Dios, ¿qué van a añadir? Ya no le podemos añadir más. Si la palabra de Dios es la firme y fiel palabra de Dios. Porque vamos a poner la confianza en nombre. Oh, el hermano habló en lenguas y el otro hermano le entendió que era esto. Yo no voy a poner mi confianza allí. No. Mi confianza está en Dios. Sí. Así que espíritu ahí no se refiere al Espíritu de Dios, sino simplemente al soplo, al hablar, porque también se puede traducir así, ¿verdad? O sea, solamente está haciendo sonido, ¿sí? Como el que chifla, ¿no? Está chiflando en la loma. Así que, por eso esos misterios, dice, sino a un Dios, pues nadie le entiende, claro, nadie le entiende, porque por el Espíritu, pero ¿cuál Espíritu? Su propio Espíritu habla misterios, pues así, porque por su propio Espíritu está hablando misterios o simplemente está soplando, ¿sí? Como el que toca una flauta y nomás le sopla y no sale una melodía, ¿sí? Nomás está soplando. Como dice acá, simplemente como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ok? Ahora, entendemos hasta ahí. Está interesante, ¿no? Pero ahora vamos a pasar al siguiente. A ver. En la versión de Dios, ¿cómo se llama? Dios habla hoy, Ajá. como que está un poco más entendible. Dice, aquel que habla en lenguas extrañas, Sí. habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Ujú. O sea, Con E minúscula. en su espíritu. ¿En cuál espíritu? En el espíritu del hombre, El ¿sí? hombre. No por medio del Espíritu de Dios, porque para empezar ya está hablando en una lengua extraña, ¿sí? Aquí, miren, algo que debemos notar, si ustedes ven, cuando el traductor tradujo lengua extraña, no está, la palabra extraña no está en el original, ¿ok? Pero fue puesta, por ejemplo aquí Casidoro de Reina, los traductores le pusieron para hacer diferencia entre
entre el don de lenguas verdadero y el don de lenguas falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, lenguas, cuando la palabra es lenguas, se está refiriendo a idiomas, al don verdadero. Pero cuando es en singular, se está refiriendo al don falso. ¿Por qué? Porque el hablar, ¿cómo se llama? Balbuceos es solamente podemos decir, una forma de hablar balbuceos, el que sea, pero es balbuceo. ¿Sí o no? Pero cuando se traduce lenguas, se está refiriendo a idiomas. Y hay muchos idiomas, ¿sí o no? Muchas lenguas, pero solamente hay un balbuceo. Entonces los traductores usaron lenguas extrañas para referirse al balbuceo y lenguas para referirse al don verdadero. ¿Sí me entienden? Así que tenemos que poner atención en eso también y vamos a estarlo viendo más adelante. Así que realmente lo que Pablo les está diciendo aquí es, dice, miren, ustedes con sus éxtasis paganos no están haciendo lo que todos los dones espirituales hicieron. Es decir, fíjense, hablar a los hombres, sino que sus éxtasis sino que en su éxtasis le están hablando a un Dios. Nadie entiende lo que dicen, están todos enfrascados en hablar misterios paganos. ¿Sí? Así que eso es a lo que están refiriendo, están hablando misterios paganos. ¿Se entiende mejor así? Se lo repito, miren ustedes con sus éxtasis paganos, no están haciendo lo que todos los dones espirituales hicieron, es decir, hablar a los hombres, porque para eso fueron dados los dones, ¿sí? Sino que en sus éxtasis le están hablando a un Dios. Nadie entiende lo que dicen, ¿sí? Nadie entiende lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque están enfrascados en hablar misterios paganos. ¿Sí? Si traducimos ese versículo de esa manera, se entiende mejor, ¿sí o no? Bueno, pasemos, si no hay más preguntas. ¿Quedó claro? O sea, le dicen, ven, esos no son los misterios de Dios, esos son los misterios, ¿verdad? que se hablaban allá en la religión pagana, misterios del paganismo. Ahora, el versículo 3. No está. Ok. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Ahora fíjense, ahí está lo contrario de lo que ellos estaban haciendo. ¿Sí o no? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, porque para eso se profetiza, para eso se habla la palabra de Dios delante de los hombres. El propósito de la profecía, precisamente aquí nos dice, ¿verdad? Es precisamente para eso. Primero, para edificación, para exhortación y consolación. Que eso es lo que obtenemos de la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Nos edifica, nos construye, ¿verdad? Y nos exhorta. ¿Qué es esa exhortación? ¿Sí? Nos exhorta, nos corrige, ¿sí? Y también ¿qué nos da qué? Consolación. ¿Sí? Así que para eso nos reunimos en la iglesia, para edificación,
exhortación y consolación por medio del estudio de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ese es el propósito de reunirnos como iglesia. Amén. Porque algunos dicen, oh, yo no necesito ir a la iglesia, me puedo quedar en la casa, leer mi Biblia, hacer mi oración, mi devocional y ya. No, porque tenemos que venir ¿a qué? A reunirnos. ¿Qué dice Hebreos? Como algunos tienen ¿qué? Por costumbre. ¿Sí? Pero cuando la iglesia se reúne para esto. ¿Ok? Ahora, fíjense el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Y ya vieron que dice lengua extraña ahí? Recuerden que la palabra extraña no está en el original, pero los traductores lo pusieron para hacer una distinción entre el don verdadero y el don falso. El que habla en lengua extraña, y además está en singular, ¿ven? En lengua extraña, a sí mismo se ¿qué? Edifica. ¿Qué es lo que estaban haciendo los corintios? Estaban utilizando solamente para su propia edificación, para ser vistos como más espirituales, ¿sí? Pero el que profetiza, ¿edifica qué? A la iglesia. ¿Ok? Sigamos el pensamiento, ¿ok? Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Una pregunta. Aquí. ¿Es posible eso? ¿Por qué? Porque dicen, alguien podría decir, pero Pablo, ¿por qué dices eso? ¿Sí? ¿Por qué quieres que todos hablaran en lenguas? Miren, Pablo está haciendo una exageración para, ¿cómo se dice? Está exagerando, porque Pablo sabe, o sabía, que no todos en la iglesia iban a hablar en lenguas. ¿O sí? Para empezar, pero está exagerando, ¿sí? Para enseñar o para entendimiento. Por eso está exagerando él. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero eso no es, él sabe que no es posible, porque el Espíritu de Dios da el don que quiere a cada quien, ¿sí? Como Él quiere. Y en la iglesia Dios no nos va a dar a todos el mismo don, ¿o sí? No. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Sí? Ahora, Pablo no es la primera vez que utiliza esa exageración. ¿Sí? Él las ha utilizado anteriormente. El que habla en lenguas, él solo se edifica. Sí. Aún eso es cuestionable. Sí. Para que uno se edifique necesitas ciencia de la palabra de Dios. Sí. Algo verdadero, algo nuevo o algo que Dios nos está revelando. Pero si él solo está balbuceando, no sé qué intención lo dijo Pablo, pero ahí en realidad no hay edificación, porque no hay edificación de conocimiento. Es una mente donde se edifica. Exactamente. Porque aún en el don verdadero, los que hablaban en lenguas no entendían ellos mismos, ¿sí? Ni ellos mismos sabían lo que estaban diciendo, ¿ok?
¿Por qué? A menos que pudiera interpretar lo que estaba diciendo, pero para ello alguien más tenía el don de interpretación. ¿Sí? Así que, ¿cómo se puede edificar una persona, aún a sí mismo, como está diciendo ahí, como está escrito, si no entiende lo que está diciendo? Si yo les estuviera hablando aquí ahorita en francés, ¿estarían siendo edificados? Y sería una lengua verdadera, ¿verdad? En francés, con su estructura y todo, pero aún así, nomás estarían ahí. ¿Qué están diciendo? ¿Eh? De nada serviría. Así que aún si yo de alguna manera pudiera hablar un idioma extraño, verdadero, un idioma verdadero, pero si yo no lo entiendo, ¿me estaría edificando a mí mismo? No. ¿Sí? Pablo, como cuando da estos ejemplos de eso de que el que habla lenguas solo se edifica, él es como un abogado en una corte que está trayendo un punto, entonces no todo esto se tiene que tomar literalmente. Exactamente. No tenemos que tomarlo, tenemos que ver que, miren, Pablo lo está hablando de una manera sarcástica. Esa es la palabra. Cuando se utiliza el sarcasmo, se está haciendo precisamente eso. ¿Sí? Porque dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Sí? O sea, está diciendo en forma sarcástica, o sea, que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. ¿Sí? O se edifican cuando habla alguien en un idioma extraño. ¿Sí? Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Claro, porque el que profetiza, ya vimos que trae edificación, exhortación y consolación. Y ahora dice, bueno, si eso fuera el caso, así que yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Pero es posible eso? No. Si vamos al capítulo 12, fíjense, vamos al capítulo 12, versículo 30. ¿Qué dice ahí? Nomás, bueno, ahí pues. ¿Qué dice ahí? ¿Tienen todos dones de sanidad? Fíjense, es una pregunta. ¿Tienen todos dones de sanidad? Aquí está usando lo mismo, ¿sí? La exageración. ¿Tienen, hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál sería la respuesta a esas preguntas? No, no y no. ¿Sí? Así que, ¿por qué aquí Pablo iba a desear? Lo está diciendo de manera exagerada, ¿sí? Para enseñar un punto, para enfatizar un punto, ¿sí? Yo quisiera que todos hablasen en lenguas. Cuando dice ahí, ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Todos tienen el don de sanidad? No. ¿Sí? Y luego el capítulo 12, el versículo 11, ¿qué dice? De 1 de Corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Y el siguiente? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que Pablo sabe exactamente que aunque él quisiera que todos hablasen en lenguas, no es posible. ¿Sí? No es posible. Bueno, pueden decir, bueno, ¿y por qué Pablo dice eso? Dice, ojalá. ¿Por qué? Porque él sabe que no se puede. ¿Sí? Eso se llama una hiperbole. Hipérbole. Hipérbole. ¿Ok?
es una exageración para enfatizar una enseñanza, enfatizar algo, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo para que entendamos mejor eso. El capítulo 7 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo habla del matrimonio y sabemos que el matrimonio es maravilloso, es algo bueno, dice. El versículo 7, aquí dice otra vez, ¿qué dice el versículo 7 del capítulo 7? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Sí? Dice, pero quisiera que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Hablando del matrimonio. Soltero. ¿Sí? O sea, Pablo diciendo, quisiera que todos los hombres fueran solteros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no tuvieran otra preocupación que atender las cosas de Dios. Pero el que está casado, dice, tiene que atender las cosas de Dios, pero también tiene que atender a su esposa. Pero dice, quisiera que todos fueran como yo, solteros. ¿Pero es posible eso? ¿Se está Pablo contradiciendo ahí? No, está usando la hipérbole. ¿Sí? Está usando la hipérbole, ¿eh? O sea, está diciendo, ojalá todos fueran solteros. ¿Es una declaración real? No es una declaración real, como tampoco lo es aquí. ¿Sí? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Es esa una declaración real? No, es una hipérbole, una exageración para precisamente acentuar el punto que está tratando de enseñar. ¿Sí? Así que aquí Pablo dice, bueno, no le estoy restando importancia, ¿sí? Hay maneras en que desearía que todos tuvieran el don, el verdadero don, ¿sí? Qué bueno sería eso, pero no es posible, ¿sí? O sea, lo que está diciendo ahí no puede ser una realidad. Es una hipérbole para enfatizar en contra de sus fuertes palabras que niegan la primacía de las lenguas, que existe, ¿verdad?, un verdadero don. Ahora, que todos profeticen, ¿pueden todos profetizar? ¿Podemos todos profetizar? Bueno, en cierta manera tampoco es posible que todos tengamos el don de profecía, ¿sí? Aunque eso es lo que desearía también tanto una cosa como la otra no puede ser una realidad, ¿sí? Pero Pablo está usando para enfatizar la enseñanza. Tampoco eso va a suceder. Y claro, hablar la palabra de Dios, pues sí, ¿verdad? Todos estamos llamados a hablar la palabra de Dios. De cierta manera, profetizar en el sentido de hablar el mensaje delante de otra persona. Entonces, y recuerden que hay un don verdadero de las lenguas, pero ya vimos anteriormente que las lenguas, ¿qué? Cesarán. Así que lo que se está viendo en este siglo, en estos últimos días, es precisamente, se está repitiendo lo que Pablo estaba corrigiendo en la iglesia en Corintio, o en Corinto, ¿verdad? Mejor dicho. Ok. Es decir, Ajá. una observación porque eso surgió hace 100 años, Uh-huh. hablar de que la nueva, ¿cómo le llaman?
segunda, algo le pusieron. Pero una observación que yo hace unos años miré en la televisión que estaban hablando que en África también los africanos hablan en lenguas y hacen los mismos movimientos que en las iglesias pentecostales hacen. Todo es muy similar. Entonces yo me puse a pensar y ese avivamiento, según que hubo al principio del siglo, que se juntaron iglesias acá en Los Ángeles, era dirigido por afroamericanos. Entonces los afroamericanos fueron traídos de África y se les fue impuesto la cristianidad. Entonces ellos mezclaron lo africano en la iglesia. Entonces cuando hubo ese gran culto en Los Ángeles, ellos trajeron esa mezcla de cristianidad con africanismo. Entonces la gente lo miró como algo sobrenatural y fue donde nació la iglesia apostólica y todas esas iglesias. Sí, porque eso por muchos años, pues la gente se puede convertir en una rutina, ¿no? La iglesia se reúne, se canta, se adora, se escucha la palabra de Dios y pues por mucho tiempo así, ¿verdad? Entonces viene así algo diferente, ¿no? Como pueden decir, un avivamiento, ¿no? Pero no es que sea un avivamiento por Dios, ¿sí? Sino simplemente es algo diferente que alguien empezó a practicar y les llamó la atención y, esto. Y tal vez aquellos que no habían sido bien instruidos en la palabra de Dios lo vieron como, es algo diferente, es algo que nos... y el hombre pues siempre está más inclinado a lo sensual, ¿sí? A la emoción. Y al ver eso, pues se empezó a hacer, ¿verdad? Se empezó a correr por todas partes. Pero lo que siempre debemos de recordar es que cuando la iglesia se reúne para profetizar y proclamar la palabra de Dios. Y tenemos que tener en mente dos cosas, ¿eh? Uno, que cuando la iglesia se reúne es precisamente para eso, ¿sí? Para escuchar la palabra de Dios. Y el segundo, fíjense, debemos precisamente, lo que dijo el hermano, tener cuidado de evitar que formas religiosas paganas se filtren en la verdad de la iglesia, ¿sí? O en la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que siempre estar alertas de que el paganismo no se infiltre en la iglesia, que fue precisamente lo que pasó en la iglesia en Corinto. El paganismo se infiltró en la iglesia y ellos ya estaban practicando lo que se estaba practicando afuera, ¿sí? Y se hizo una mezcla. Y lo que sucede hoy en día, también se ha hecho una mezcla, ¿sí? Así que quedó claro de por qué el don de lenguas, la posición de lenguas es en segundo lugar comparado con la profecía, ¿sí? Ok. Porque todavía apenas vamos en los primeros 5 versículos. Después vamos a ver precisamente lo que dijo el hermano, ¿verdad? Que las lenguas son ininteligibles, ¿sí? Y eso es del versículo 6 al 12, ¿sí? Pero ya se nos acabó el tiempo, pero espero que hayamos comprendido los primeros 5 versículos y los hayamos visto ahora a la luz porque inclusive yo me confundí ahí con eso cuando leía precisamente ese pasaje. Y en algún tiempo yo estuve algo confundido en eso de las lenguas, ¿sí? Y si ustedes ven mi Biblia, tengo todas las palabras subrayadas aquí de lengua, ¿sí? Porque en algún tiempo me puse a analizarlas una por una y por qué.
pero hasta que pude entender algo del el propósito por el cual fueron dadas, ¿sí? Y cuando entendemos el propósito fue, recuerden, las lenguas es una señal, fue dada como señal, ¿ok? Y vamos a ver más enseguida qué señal fue esa, ¿ok? ¿No más preguntas? ¿Tiene alguna duda de lo que hablamos esta mañana? Hermana, ¿ya entendió por qué dice Pablo, quisiera que todos hablasen en lenguas? ¿Sí? Bueno, vamos a ser despedidos orando, dando gracias a Dios. No hay cumpleaños hoy. Vamos a ser despedidos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, te damos una vez más, Señor, en esta mañana, por la oportunidad que nos has dado de habernos podido reunir en este lugar para estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque